Violencia de género e intrafamiliar y ataques con agentes químicos. La violencia de género, y entre ellas las violencias sexuales, son una violación sistemática y masiva de derechos humanos que afectan la vida, la salud física, mental y social, la integridad, la libertad e igualdad de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres y personas con orientaciones diferentes a la heterosexual. Estas violencias se constituyen en una problemática de salud pública por razones como las graves afectaciones en el bienestar y la salud física y emocional de las víctimas, sus familias y la sociedad en general, y por los años de vida saludables perdidos, así como por la cantidad de población afectada, principalmente niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres. Si bien no todas las violencias de género son violencias intrafamiliares, se puede observar que la mayoría de las víctimas de violencia son las niñas y mujeres, agredidas principalmente por sus padres, cuidadores u otros familiares. Este tipo de violencia se manifiesta de diferentes formas como físicas, psicológicas y sexuales. Dentro de las físicas están los ataques con sustancias químicas, que si bien se ha considerado una forma de violencia de género actualmente, dicho mecanismo se utiliza entre otras formas de violencia. Cualquier persona que haya sido atacada de manera intencionada con el fin de causarle daño en el cuerpo o en la salud mediante el uso de cualquier tipo de agente químico, álcalis, sustancias similares o corrosivas que generen destrucción al entrar en contacto con el tejido humano puede ser víctima de ataque con agentes químicos. Es importante aclarar que, de acuerdo con las características de las víctimas, se considera población a riesgo para violencia de género a los niños, niñas y adolescentes, las mujeres y las personas con identidad de género no normativas. En este sentido, la vigilancia en salud pública de la violencia de género intrafamiliar incluye adicionalmente la notificación de casos de violencia física y psicológica en niños, niñas y adolescentes, y de casos de negligencia y abandono que ocurren en el ámbito familiar, que pueden configurar violencia de género dado que se dan en el marco de las relaciones de poder y autoridad con los padres o los cuidadores. En la situación epidemiológica a nivel mundial se encuentra que hasta el 38% de los asesinatos de mujeres son cometidos por su pareja. El 6% de las mujeres de todo el mundo refieren haber sufrido agresiones sexuales por personas distintas de su pareja. El 35% de las mujeres en el mundo han llegado a ser víctimas de violencia física o sexual que han sido perpetradas bien sea por su pareja o por personas diferentes a su pareja. La prevalencia de violencia física o sexual ejercida por la pareja ha variado del 30 al 38% en diferentes regiones del mundo, y aproximadamente en el 38% de los asesinatos de mujeres fueron cometidos por la pareja de la víctima. Adicionalmente, se documenta que las mujeres que han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja presentan mayor probabilidad de problemas de salud, 16% más de probabilidad de tener hijos con bajo peso al nacer, el doble de probabilidad de sufrir abortos o depresiones, e incluso aumenta en 1.5 veces la probabilidad de contraer VIH. Se estima que en el mundo aproximadamente el 7% de las mujeres han sido víctimas de violencia sexual por personas diferentes a su pareja, en quienes se ha documentado 2.3 veces más probabilidad de sufrir trastornos de abuso de alcohol y la probabilidad de trastornos depresivos, y la ansiedad aumenta en 2.6 veces. La situación epidemiológica en América nos demuestra que entre el 17 y el 53% de las mujeres reportan haber sufrido alguna vez violencia de pareja. Entre el 41 y el 81% de las mujeres víctimas de violencia manifestó haber sufrido lesiones durante la agresión,
Dentro de estas lesiones podemos encontrar contusiones, huesos rotos, quemaduras y heridas por arma cortopunzantes. Entre un 23 y un 31% de las mujeres víctimas de violencia en Colombia y Salvador respectivamente manifestaron haber experimentado ideación suicida. La exposición a la violencia en la niñez como víctima o como testigo aumenta el riesgo de sufrir otras formas de violencia en etapas posteriores de la vida. Finalmente, en Colombia encontramos que en 2020 se notificaron a Civigila 103.200 casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar en el país, demostrando una disminución respecto al año 2019, el cual a su vez tuvo influencia en la cantidad de casos por el COVID-19. El 50,8% de los casos corresponde a violencia física, un 24% a violencia sexual, un 16,7% a negligencia y abandono y el 8,5% a violencia psicológica. El curso de vida de adultez es el que presenta la mayor frecuencia de casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar, 27,1%, seguido de juventud con 23% de los casos y el 78,7% de las agresiones se evidencia que ocurren en mujeres. En el 27,4% de los casos, el perpetrador del hecho fue la pareja y la vivienda es el lugar donde más frecuentemente ocurren las violencias, con un 77,2% de los casos. En la definición operativa de caso encontramos el tipo de caso sospechoso correspondiente a todas las violencias sexuales, físicas, psicológicas o por negligencia y abandono resultado de las acciones o conductas agresivas basadas en relaciones de poder y asimetría o relacionadas con la sobrevaloración de lo masculino y subvaloración de lo femenino. Deben notificarse todas las violencias sexuales y ataques con agentes químicos independientemente del sexo o la edad de la víctima, todas las violencias físicas y psicológicas contra niños, niñas y adolescentes, mujeres y personas con identidades de género y orientaciones sexuales no normativas, todos los casos de negligencia y abandono contra niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad y todos los casos de mutilación genital femenina. Dentro de los ajustes para el Civigila, teniendo en cuenta que los casos de violencia de género e intrafamiliar ingresan y permanecen en el sistema como sospechoso, el único ajuste al tipo de caso permitido es el ajuste de, es decir, por error de digitación. Dentro de las estrategias de vigilancia encontramos la vigilancia regular. Dentro de estas están las actividades de identificación rutinaria de casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar en unidades primarias generadoras de datos de diferentes niveles de complejidad y las unidades informadoras, así como la notificación individual de los casos identificados a través del Civigila, usando la ficha de notificación individual de violencia de género e intrafamiliar que tiene el código 875. Se resalta que no se continuará realizando caracterización de comisarías de familia ni de defensorías o centros zonales del ICBF para la notificación de casos de violencia de género e intrafamiliar. Las responsabilidades por niveles será conforme a lo establecido en el Decreto 3518 de 2016, por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, compilado en el Decreto 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social. En los casos de violencia contra las mujeres, ataques con agentes químicos y la violencia sexual se tendrán en cuenta las leyes y decretos establecidos en cada uno de los casos.
En estas responsabilidades por niveles encontramos que las empresas administradoras de planes de beneficios serán responsables de realizar el monitoreo, seguimiento y control de los casos afiliados a su entidad, con énfasis en los casos de alto riesgo o mal pronóstico, con el objetivo de verificar que se brinde atención integral y se active la ruta interinstitucional de atención a la víctima según lo establecido en la normatividad vigente, e identificar y solucionar barreras de acceso en la prestación de servicios de salud. Asimismo, deberá realizar la gestión del riesgo de las violencias de género, intrafamiliar y de ataques con agentes químicos de la población afiliada. Las unidades primarias generadoras de datos serán responsables de activar la ruta de atención integral e intersectorial de las víctimas de violencia de acuerdo con sus competencias, según lo establecido en la normatividad vigente. Ante un caso sospechoso de trata de personas, deberá notificar de forma inmediata al Ministerio del Interior de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1066 de 2015. Finalmente, deberá informar a las autoridades la ocurrencia de hechos punibles si la persona afectada no lo ha realizado, sus condiciones de salud se lo impiden o cuando la evaluación del contexto de ocurrencia de la lesión puede advertir grave amenaza a la vida de la víctima. Igualmente, la aplicación de los procedimientos relacionados con la investigación de la ocurrencia de hechos punibles, preservación de elementos materia de prueba, evidencia física y cadena de custodia, según la normatividad vigente. En la periodicidad del reporte contamos con una notificación semanal en la cual las UPGD realizarán la notificación rutinaria en Civigila con los casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar a través de la fecha 875 y la notificación inmediata se deberá realizar en todos los casos de víctimas con ataques químicos independientemente del sexo o la edad de la víctima y de los casos de mutilación genital. En el flujo de información se describe que para la recolección de los datos corresponderá al Procedimiento Nacional de Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública y las fuentes de información corresponderán a fuente primaria y secundaria. En la fuente primaria, para la operación de estadística de vigilancia de eventos en salud pública, la fuente primaria obtiene los datos de las UPGD empleando las fichas de notificación físicas o digitales como instrumentos propios que permiten reportar los casos de personas que cumplan con la definición de caso del evento de violencia de género e intrafamiliar y agentes químicos. Las fuentes secundarias corresponden al conjunto de datos sobre hechos o fenómenos que se obtienen a partir de la recolección realizada por otros. En orientación para la acción se describen las acciones individuales y las acciones colectivas. En las acciones individuales el protocolo nos describe que de acuerdo con las responsabilidades y competencias, estas acciones ante un caso sospechoso son las siguientes. Prestar atención en salud a la víctima de acuerdo con lo establecido en las guías, protocolos y lineamientos vigentes para la atención integral en violencia de género e intrafamiliar. Realizar la valoración integral en salud con el fin de identificar las afecciones a la salud como consecuencia de las violencias. Activar la ruta de atención integral, sectorial e intersectorial a la víctima de violencia de género e intrafamiliar definida en el municipio o distrito. Denunciar los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes e informar a las autoridades la ocurrencia de hechos punibles si la persona afectada no lo ha realizado o su condición de salud lo impide. Manejo de evidencia y cadena de custodia de los elementos materia de prueba recolectada durante el proceso de atención integral en salud. Canalizar a la víctima a los servicios de salud y complementarios que requiera en el marco de las rutas integrales de atención en salud. Diligenciar la ficha de notificación de la violencia de género e intrafamiliar y realizar la notificación individual del caso. Realizar la notificación inmediata de los casos de ataques de agentes químicos y mutilación genital.
así como la psicoeducación orientada al empoderamiento, autorreconocimiento y a la autodeterminación para transformar a las nuevas generaciones en sujetos libres de violencia. Respecto a las acciones colectivas, se tendrá como responsabilidad verificar la activación de la ruta de atención integral e interinstitucional de las víctimas de violencia de género e intrafamiliar con el fin de realizar los ajustes necesarios para garantizar el ejercicio de sus derechos, participar en los procesos del mecanismo articulador territorial, compartiendo los resultados de la vigilancia en salud pública, fortalecer el trabajo intersectorial entre los sectores salud, protección, justicia y con organizaciones sociales de víctimas de la violencia de género e intrafamiliar que ofrecen apoyo y acompañamiento para la planeación de las acciones y toma de decisiones oportunas. Realizar el análisis de la ocurrencia, caracterización y tendencia de la violencia de género e intrafamiliar en cada entidad territorial, georreferenciar los casos para identificar áreas críticas y definir acciones a desarrollar con la comunidad, identificar poblaciones en riesgo para orientar acciones de prevención, calcular indicadores para monitorear las tendencias y emitir alertas epidemiológicas, desarrollar líneas de investigación en violencia de género e intrafamiliar, sensibilizar a los actores sociales en el reconocimiento de la problemática, resistencia o supuestos frente a este evento, para que se involucren y participen en la atención y prevención de la violencia de género e intrafamiliar y ataques por agentes químicos. Divulgar la información relacionada con la violencia de género e intrafamiliar y ataque por agentes químicos, haciendo uso de estrategias de comunicación en medios de difusión masivas. Realizar análisis de la ocurrencia, caracterización y tendencia de la violencia de género e intrafamiliar en cada entidad territorial, especialmente aquellas que se reportan en población migrante y grupos étnicos o población en situación o condición de vulnerabilidad. Y finalmente, se deberá realizar procesos pedagógicos que incentiven a la cero tolerancia de la violencia de género e intrafamiliar para modificar las conductas y actitudes que consideran a la violencia como natural y como una construcción cultural y social y generen un cambio orientado al reconocimiento de la violencia como una violación a los derechos humanos.